Señor les bendiga, Iglesia de Restauración, entresacando lo precioso de lo vil. Estamos presentes, amados hermanos. Gloria al Señor. Sean bienvenidos todos y cada uno de los que están presentes allá hasta Chimalhuacán, en donde estamos transmitiendo y llevando el mensaje de salvación, cual el Señor Jesucristo ha ordenado después del llamamiento que hizo a mi vida, y pues aquí estamos sirviéndole al Señor. Así es que el Señor los bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Luis Aniel, un servidor de ustedes y del Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos, hermanos, pero muy principalmente y en especial mi saludo es de parte del Señor Jesucristo para la gente que está ahí presente, que es nueva, a la cual mi corazón de verdad que se dirige hacia todos ustedes, hermanos, puesto que es necesario que conozcan también ustedes, sus amigos, los que han llegado ahí para visitarnos. Que el Señor los bendiga muy especial, muy en especial son los temas que el Señor me da para que conozcamos todos, hermanos, ¿verdad? Pero muy en especial es para la gente nueva. Así es que damos gracias a Dios por este nuevo día para anunciar nuevamente, como digo, la bendita palabra del Señor. ¿Cuál es? Ese es el trabajo, o es lo que a mí me motiva al seguir viviendo, llevar el mensaje de salvación para ustedes y para todo el mundo. Así es que, hermanos, hoy vamos a ver un tema muy importante, el cual he titulado La luz de Dios. Y como tema le puse como tema los hijos de luz. Entonces vamos a entrar al consejo de la palabra, pero no sin antes pedir el apoyo al Señor. Vamos a orar, amados hermanos, Iglesia de Restauración, y a todos los que nos ven por este medio. Vamos a orar, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y para que Él sea el que dirija el culto. Amén, hermanos, y el mensaje de su bendita palabra. Yo nada más soy un portador, como siempre, alguien que fue llamado para el ministerio. Así es que inclinemos nuestro rostro, los que estén por ahí, si no se quieren levantar, inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más, oh Jehová de los ejércitos, tú que moras y reinas, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Oh, te damos gracias, Señor, por este día más, porque hoy el consejo que has dado a tu siervo, Señor, lo llevaré, Señor, conforme tú me has dado estos temas. Así es que en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Los que estén parados, hermanos, pueden sentarse, y gloria a Dios por los que están. Nuevamente vuelvo a repetir, por los nuevos que nos visitan hoy en día. Nos vamos a introducir, hermanos, allá al libro de Éxodo capítulo 10 del 21 al 23. Quiero que se vayan acomodando, hermanos. Éxodo capítulo, como les dije, Éxodo capítulo 10 del versículo 21 al 23. Le vamos a dar lectura. Gloria a Dios. Pero no sin antes quiero introducirme explicándoles ciertas cosas que tengo que explicarles para poder después leer e introducirme y dar el tema conforme el Señor me ha dado o me ha ordenado. Así es que todos nosotros sabemos que la palabra del Señor se viene a dar a conocer ya desde Moisés, desde que el Señor le reveló a Moisés a su conciencia, para que él comenzara a escribir los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales se les llama el Pentateuco. Libros que dan ordenanzas, estatutos, leyes y la creación de la humanidad, de cómo el ser humano existió y de sucesos que acontecieron, tanto como el diluvio, tanto como Sodoma, Gomorra y muchas acciones que sucedieron al mundo antiguo, hermanos. Pero quiero recordarles que cuando el pueblo de Israel se halló de esclavo allí en Egipto, en casa de Faraón, la casa de esclavitud, dice la Escritura que el Señor, llamando a Moisés, un hombre que era bien tremendo en el mundo, un hombre que el enemigo había arrastrado, un hombre que inclusive lo tenía cautivo en Egipto, fue sacado y librado por Dios con un propósito, llegando al monte Sinaí, donde se le dieron los estatutos, ordenanzas y la ley de los 10 mandamientos, y luego lo manda para que saque al pueblo de Israel de casa de esclavitud. Pero Faraón dice en la Escritura que no lo dejaba huir, no lo dejaba ir. Pues claro, es como cuando con uno que desde niño el enemigo siempre nos ha tenido, nos ha engañado, porque no hemos tenido
dirección y corrección y enseñanza de nuestros padres, puesto que pues también a ellos no se les enseñó nada, hermanos. Pero gloria a Dios porque estamos en el tiempo en el que el Señor viene y se tiene que predicar su palabra. Así es que este pueblo quedó cautivo ahí, pero Moisés tuvo que salir, como dije, y vuelto a regresar a esa ciudad para que librara al pueblo de Israel de casa de esclavitud. Así como dije que, como a mí me ocurrió, hermanos, de que desde joven yo era un jovencito muy tranquilo, muy sereno, muy tranquilo, hermanos. No me gustaba salir a la calle hasta que a los 16 años fue cuando comencé a salir a la calle y el enemigo me empezó a atrapar poco a poquito. El enemigo es encajoso, pero desde niño, hermanos, el enemigo siempre nos ha visto y sabe cuáles son las debilidades de nosotros. Y luego nos viene usando y usando para, cuando ya no le sirvamos, hermanos, quiero que sepan que nos echa o nos desecha, o puedo decirlo así ya muy áspero, nos echa a la basura cuando ya no le servimos. Y se toma a otros débiles también, o más débiles, para hacer con ellos lo que Él quiera, a fin de que nos presente mal delante del Señor Dios Todopoderoso. Pero esa no es la voluntad de Dios. Así que este pueblo tuvo que ser sacado de casa de esclavitud de Egipto, como nosotros todos los que somos hoy cristianos, salimos de esclavitud por misericordia. Y dice que para poderlo sacar, dice que tuvo que mandar 10 plagas. Pero Faraón cada vez endurecía más su corazón. Pero Dios hizo todo esto para demostrar que su poder, solamente Él tiene el poder para poderlo librar a uno de las garras del maligno, puesto que ahí avergonzó a 10 dioses que había. Dice que mandó la plaga de la sangre, en donde el río Nilo se convirtió en sangre. Casi los dejaba ir Faraón y no los dejó. Luego mandó la plaga de las moscas para avergonzar al Dios de las moscas allá de Egipto. Y no, se endurecía Faraón. Quería Dios que Moisés sacara al pueblo de Egipto de casa de esclavitud, a los hijos de Israel. Luego le mandó la plaga de los piojos. Y no los dejaba ir. También les mandó la plaga de la muerte, del ganado. Todo el ganado del pueblo de Egipto se murió, hermanos, excepto el ganado del pueblo de Israel. Les mandó la plaga de las úlceras, les salían llagas, en donde les reventaba la piel, hermanos, comezón, y las moscas encima, imagínense, como que si tuvieran lepra. Y Faraón no accedía a la voz de Dios. Así hay que tener cuidado, hermanos, porque el libro de Deuteronomio capítulo 28 dice que el que quebrante la ley de Dios, los 10 mandamientos, todas estas plagas le acontecerán en su vida. A todo aquel que no escuche la palabra de Dios y no se someta, todas estas plagas los van a alcanzar. Y ahí en ese capítulo de Deuteronomio capítulo 28 dice que eso de las úlceras jamás podrá ser curada. Enfermedades que vendrán, hermano, y las veremos si es que Dios permite. Y luego vino otra plaga que fue la del granizo, hermanos. Quemó todo el plantío, afectó todas las plantas, empezó a haber mucha hambre. Y aún así Faraón no dejaba ir al pueblo de casa de esclavitud en Egipto. Y luego mandó la plaga de las langostas. Vamos a decir que eran unos como tipo chapulines, pero son gigantes. Estos cuales se comían toda hierba. Millones de animalitos venían y se comían todo y devastaban todo el sembradío del pueblo de Israel. Y aún así Faraón no accedía. Porque así también cuando uno no conoce de Dios, está uno sujeto en cadenas, en casa de esclavitud de Satanás, y no tan fácilmente los va a dejar huir, a no ser que uno sea de noble y sencillo corazón y escuche la palabra y las cadenas empiecen a caer como aconteció conmigo. Así es que el enemigo no va a dejarte huir, amigo que eres nuevo, que no conoces de la palabra. No te va a dejar huir tan fácilmente. No te va a dejar ir
porque le has costado toda tu vida para que te tengan cautiverio. Pero aquí la bendita palabra del Señor está para librarte y para sacarte de las tinieblas a la luz admirable del conocimiento de su bendita palabra, la cual todos los que predicamos entendimos por separados. Así es que después de que, digamos, de las langostas, vinieron la plaga de las tinieblas, donde dice que la luz del sol no se vio, oscuridad total, oscuridad. Dice que no se podía ni palpar, no sabían para dónde caminar. Ni aún así Satanás los dejaba huir porque estaba en su gobierno, en su reino, las tinieblas. Pero al final, Dios envió la muerte de los primogénitos, los primeros de cada familia, el primero, el más grande. Y solo así los pudo dejar ir. Así es que mire cómo es el enemigo. No tan fácilmente se va a poder uno escapar, a no ser que vengas y abras la puerta de tu corazón al Señor Jesucristo y Él te liberte de la ignorancia y del pecado. Por eso dice la Escritura, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Te hace libre, como te digo, de la ignorancia y de pecar. Porque aquí la luz, que es su palabra, esa es la que me fundamento para traerte la palabra, amigo, amiga, que me escuchas. Y a ti, iglesia, si es que no has sido bien enseñado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero si no tienes cuidado de ti mismo y de la doctrina, te perderás a ti mismo y a los que te oyeren. Así es que en tu mano derecha el Señor te deja tu vida y en tu mano izquierda el Señor te deja tu muerte. Tú decides. O tomas la derecha o tomas la izquierda. Libre albedrío. Dios no conoce tu futuro. Dios no conoce tu destino. Solamente lo va a conocer conforme tú camines. Y conforme tú camines, Él sabe para dónde vas. Pero si cambias de rumbo, Él te da libre albedrío. Hay muchos que tomaron el buen camino como yo y después se regresaron. Pero eso es personal. Pero si alguien no les enseñó bien por esa causa, pero para eso estamos los que enseñamos, para corregir al pueblo en general. Así es que vamos al libro de Éxodo, ahora sí, capítulo 10, del 21 al 23, en la plaga de las tinieblas. ¿Cómo dice la Escritura? Veamos, porque estamos viendo estamos viendo el tema, como dije, que se llama la luz de Dios y los hijos de Dios. Así es que vamos a hablar hoy de la luz. Ahí en la plaga, la novena, como dije, hablando de la plaga de las tinieblas, dice la Escritura, voy a leer del versículo 1, del 21 al 23 de la siguiente manera. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano al cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe, las sienta. Que sienta esa oscuridad, esa negrura. Como muchas veces nosotros hemos sentido, lo llegamos a sentir. Que hemos estado en ciertos lugares y se siente la pesadez de la neblina, de la oscuridad. Hablándolo así de los demonios. Porque he estado presente delante de brujos, espiritistas y hechiceros, agoreros. Una vez fui a predicar al templo del sumo sacerdote de 6 iglesias de la Santa Muerte. Me lo hice mi amigo y mire, aquí estamos presentes. Ministrando a la gente que este hombre tenía. Me lo hice mi amigo. Y me dio espacio de presentarles al Señor Jesucristo. Porque cuando llega la luz de Cristo, las tinieblas se disipan. Así es que no tenga temor. El Señor nos ha dado el poder para someter y pisotear serpientes y escorpiones. Y el 21, vuelvo a repetir todo porque me sale un poquito para explicarles.
Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe y las sienta. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo de esas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días, hermanos. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas, y vean también vuestros niños con vosotros. Me fui hasta el 24. Pero entonces, ¿a quién le dejamos, hermano? Así es que la Escritura nos enseña que la bendita palabra del Señor, hablando a Moisés, lo cual la palabra del Señor representa la luz, le avisó y le dijo que dijera al pueblo de Israel que consiguieran el aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. El aceite es el símbolo de la luz. Y es por eso que ellos tenían luz en sus habitaciones. Porque fueron advertidos, porque Jehová no hará nada si no es que antes le avisa a sus profetas, a sus anunciantes, para que después él ejecute, porque Él es un Dios justo que primero advierte antes de que venga el peligro. Como te lo estoy diciendo a ti, advertencia, semáforo rojo. Así es que estos hombres, vuelvo a repetir, veamos ahí en el versículo 23, que dice que ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, como hoy esa luz quiere habitar en ti. Porque como dije, esa luz es el Espíritu Santo. Esa luz es la que nos hace hablar, nos hace entender, nos hace predicar y nos da el poder para poder expresarte lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque Dios mira tu corazón. Y al mirarte, Él ve y escucha, Él ve, te escucha. Por eso dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Porque esos pocos escogidos son los que buscan, indagan, se preocupan, leen la palabra, se someten. Él viene y se acerca y en su tiempo, Él te acepta. Así es que hay que entender que hay que buscar de la luz, porque las tinieblas siempre están en todos lados. Más en estos últimos tiempos, como dijo la Escritura, que en los últimos tiempos sería como en los días de Noé, antes de la venida del Señor Dios Todopoderoso Jesucristo, Jehová de los ejércitos. Aquel que vive y reina para siempre, el que se levantó de entre los muertos y sepultó a la muerte y sepultó a las tinieblas y avergonzó a Satanás. Así es que esta luz quiere habitar y habita dentro de las congregaciones evangélicas. La luz admirable de Cristo. Vayamos al libro de Mateo capítulo 4, amados hermanos. En el versículo 12 al 17, ¿cómo dice la Escritura que cuando todo ese pueblo rebelde que salió de Egipto, siempre eran rebeldes, no obedecían y no obedecían, el Señor les mandó profetas, los mataban? A todos los profetas los mataron en Jerusalén. Así como a Pedro, a Pablo y a los apóstoles, todos fueron muertos, matados. Así como ha habido matanzas de cristianos, como en Roma, como Hitler que mataba a los judíos. Así somos aborrecidos los que hemos cambiado de las tinieblas a la luz admirable de las buenas obras que Dios nos ordena, puesto que nos sacó de la basura y nos limpió para hacernos aptos para Él. Así es que en Mateo 4, del 12 al 17, una luz venía y vino al mundo, allá al pueblo de Israel, hace 2000 años. Vamos a decir aproximadamente. Mateo 4, del 12 al 17, dice de la siguiente manera. Dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, porque primeramente vino aquel profeta anunciando de la luz de Dios. Dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. O sea, salió de Judea porque lo querían matar a él también.
Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, en la tierra de Pedro, en la casa de Pedro, donde siempre se hospedaba. Y vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Como a mí también, un día la luz resplandeció en mi mente, en mi entendimiento. Créanme que me sacudía esta bendita palabra. Desde entonces Jesús a comenzar y a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Como hoy te digo a ti, amigo, que eres nuevo, el gobierno, las leyes, las palabras de Dios se han acercado a tu oído, pero quiere entrar en tu mente y en tu corazón, quedarse. Arrepentidos porque el reino, el gobierno de los cielos se ha acercado. Y esta es la ley que gobierna al hombre, la palabra. Por eso estamos en el gobierno de Dios y nuestro rey es el Señor Jesucristo. Y nosotros los cristianos le obedecemos porque Él mora dentro de nosotros. Mateo 5, del 14 al 16, también la bendita palabra del Señor dice, cuando vino Jesús exhortando al pueblo de Israel, los únicos que conocían la bendita palabra del Señor, pueblo escogido por Dios. Ellos son el pueblo escogido de Dios, los israelitas, los judíos. Y les decía de esta manera, les decía: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabras que el Señor les ordenaba al pueblo de Israel, porque de ahí en adelante el pueblo de Israel solo eran los únicos que conocían la palabra, excepto todas las demás naciones permanecíamos en tinieblas. Por eso ellos a veces se sienten como que son muy privilegiados, porque realmente son el pueblo de Dios. Pero nosotros los cristianos somos los hijos de Dios, no nomás pueblo. Entonces así, ellos tenían que avisar la palabra al mundo, pero no lo hicieron. Ellos escondieron la luz debajo de la mesa, debajo de la cama. Envidiosos. Pero por eso, dad de gracia lo que de gracia has recibido, dice el Señor. Allí en el libro de Marcos, capítulo 7, del 1 al 10, vamos a leer cómo dice la bendita palabra del Señor cuando Marcos, el discípulo de Pedro, escribía de esta manera, enseñando acerca del Señor Jesucristo. Dice: y se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, los que escribían o copiaban la Biblia o las escrituras, que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, o puedo decir sucias, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, porque el pueblo de Israel ya se había desviado de la verdad, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Dice que si no se lavaban las manos después de venir del campo y si tenían hambre, si no se lavaban las manos o salían a la calle, no podían comer. Dicen que eso era como condenación. Tradiciones de hombre que nos han acontecido en todo el mundo, a toda la humanidad por causa del maligno. Costumbres, tradiciones. Dice el 4, y volviendo de la plaza, así la gente, los líderes, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de
lechos. Es decir, que hasta el día de hoy, quiero que sepas, iglesia, que los israelitas siguen guardando esas tradiciones. Ellos tienen vasos muy especiales para tomar la leche o para tomar un jugo. No se puede tomar el mismo vaso. Y si alguien lo llega a mezclar, tienen que tirar el vaso o los platos, las cucharas. No todos los utensilios ellos las usan para la misma comida como nosotros. Tradicionalistas, que piensan que por eso van a tener salvación. Los líderes del pueblo de Israel cambiaron la verdad por costumbres, creencias y tradiciones. Y le preguntaron, dice el versículo 5, y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, lo que nos enseñaron los viejos, sino que comen pan con las manos sucias, inmundas? Y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejaron el mandamiento de Dios, o sea los 10 mandamientos, y se aferran a la tradición de los hombres, o sea los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y de hacer otras muchas cosas semejantes, parecidas. Y les decía también como ejemplo, ¿cuál era otra tradición que ellos tenían? Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, les decía Jesús. Porque Moisés dijo, honrarás a tu padre y a tu madre, y el que maldijera al padre o a su madre muere irremisiblemente, así dijo. Pero ellos lo que hacían es decir, ay, si me sobra yo le voy a dar a mi papá o a mi mamá, a ver si me sobra. Y tenían más en cuenta lavarse las manos como para comer o tomar los alimentos, más importante que el guardar los 10 mandamientos. Así también hay muchos líderes, y lo podemos saber, grandes líderes internacionales, que tienen cientos o miles supuestamente de gente de ellos, pero solamente lo hacen por lucro, que no les enseñan la verdad, sino que nada más los tienen por ganancias deshonestas, para su lucro, sin darles la salida de la verdad de la salvación, exhortándoles que se mantengan en santidad hasta el fin de sus días de vida, porque si no, los vasos, ni los platos, ni las tradiciones de los hombres te van a salvar, ni las costumbres que nuestros padres nos enseñaron antiguamente, porque nuestros abuelos ni leer sabían siquiera para que nos pudiesen enseñar la palabra de Dios, ni leer sabían ni escribir. Nos engañaron como a los chinos. Pero bendito es el Señor que estamos en los tiempos de la tecnología. Que si no quiere leer, bueno, pues oiga en el audio, en el celular. Bendito es el Señor. Así es que el lavarse las manos, no lavarse las manos y comer así, claro que también los alimentos no deben estar tan sucios o las manos tan de a tiro, ¿no? Pero nos podemos enfermar porque todo tiene que ser con lógica. Así es que ellos tenían más en cuenta las costumbres y tradiciones que la bendita palabra del Señor. Como muchas veces en las iglesias, tienen mucha gente perversa los líderes, sean como sean, pero como les sirven, como les barren, como le hacen aquí y allá y dan su buen diezmo o lo que tú quieras, pues ahí los tienen. Sin darse cuenta que los están usando y engañando. No, aquí primero te tienen que dar la palabra correcta y perfecta como es, a la santidad, y después órale. Porque no debes de echar en saco roto tu trabajo, porque el Señor a ti te bendice. Pero si lo vas a echar en saco roto donde no te enseñan bien, pues ¿para qué quieres? Pues vas a perderte, es lo mismo. De nada vale. Así es que vayamos al libro de Lucas capítulo 11 del 33 al 36, como escribía también Lucas, de la doctrina del Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo. Y decía, exhortando Jesucristo, ¿verdad?, también al pueblo de Israel. Esto lo escribió Lucas. Y Jesús decía al pueblo de Israel
que nosotros tenemos que ser la lámpara del cuerpo, nosotros. Dice, nadie pone en oculto, vamos a leer del 33 al 36 nada más, dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino que en el candelero para los que entran vean la luz, así como tu amigo que estás ahí. Escucha la luz de la salvación de tu alma, eso es personal. Vuelvo a repetir, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino que en el candelero para que los que entren vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte de alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Porque dice la Escritura, o como dice aquí, que el ojo es la lámpara del cuerpo. Pero si aquel ser está todo corrompido, pues todas las cosas le van a parecer corrompidas. Pero por eso tenemos que venir a la palabra, que es como el agua que nos lava, que nos ordena, que nos insta, que nos conduce. Porque por amor Dios quiere que escuche su palabra para salvación y no para condenación. Libro de Juan, capítulo 3, del 16 al 21. Una porción muy conocida por toda la iglesia a nivel mundial, por todos los cristianos. Dice de la siguiente manera, escribiendo Juan, el discípulo amado del Señor Jesucristo. Escribía también de esta manera, testigo presencial de las palabras que el Señor Jesucristo habló. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, el único de ese género, porque Él nació de una mujer virgen. El unigénito, único de ese género. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el que engendró a Jesús fue su Padre. Y su Padre es el Espíritu Santo. Dios mismo engendró la carne, el polvo, la materia y se manifestó en carne. Vuelvo a repetir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el Espíritu Santo que lo engendró lo llevó hasta la cruz del Calvario. La carne no quería, el polvo, el barro, la materia no quería. Pero Dios mismo a sí mismo se entregó a sí mismo para salvación de nuestros pecados al derramar de su sangre preciosa. Ninguna queja hubo de Él, ningún lamento. Dice el libro de Isaías que fue despedazado, molido por nuestros pecados. ¿Cómo no le vamos a servir con el mismo amor que Él se entregó por toda la humanidad? Si yo en el mundo, era del mundo y vengo a cambiar de patrón, ¿cómo hoy no le voy a servir con más agrado y cómo le voy a traicionar? Si en el mundo nunca fui un traidor. Bendito es el Señor. Repitiendo nuevamente el 16, vamos a dar lectura hasta el 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no dio Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre o en el mandato o en la palabra del unigénito Hijo de Dios, porque no crea su doctrina. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque el Señor Jesucristo es la luz de la verdad. Porque sus obras eran malas, por eso no aceptaron al Señor. Dice la Escritura que a lo suyo vino, pero que los suyos no le recibieron, no lo aceptaron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su palabra, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque Jesús vino a lo suyo a corregir al pueblo de Israel, a los líderes. Pero estos lo desecharon, a lo suyo vino y los suyos, los líderes, no lo aceptaron porque los avergonzaba y los acusaba y los condenaba. Dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, no viene a Cristo, para que sus obras no sean reprendidas, para que no los señalemos y para que no los exhortemos. Y también me refiero a los de la iglesia. Y se los digo claramente, hermanos. Hay iglesias, congregaciones gigantes que a saber qué tipo de gente hay ahí. Hay de todo, hermanos. Porque el diablo también envía a sus emisarios para que destruya la iglesia. Dice el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad, el que hace lo bueno. No nomás es de saberlo, pero no hacerlo. No hay que ser oidores, sino hacedores, hermanos. Amén. Bendita palabra del Señor. Vamos a Romanos capítulo 2, hermanos. Breve mensaje hoy en día. Pero quiero que se lleven esta poca de enseñanza que estamos dando hoy bien metida en su corazón, hermanos. Amén, amén. Romanos capítulo 2, del 17 al 24. Cuando el apóstol Pablo ya se habían establecido iglesias en Roma, por allá en esos rumbos y por doquier había sinagogas de los judíos o de los israelitas. Y allá Pablo, exhortando a aquellos hombres judíos, decía del versículo 17, vuelvo a repetir, del 17 al 24, dice la bendita palabra del Señor, que así Pablo escribió. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Te crees alguien importante de Dios, que porque lees la Biblia y las enseñas, o la Escritura o la Torá. Te crees tan importante nada más porque la lees. Así hay grandes internacionales predicadores, con grandes multitudes de gente, pero son falsos y perversos. Vuelvo a repetir, he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, te crees superior a todos. Y que conoces su voluntad, según dices tú. Instruido por la ley, apruebas lo mejor, porque según te basas en la ley. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Te crees el gran importante, que cuando llegas a la iglesia ahí vienes con tu traje muy elegante, como que si fueras lo máximo, que ni siquiera saludas a nadie, bien peinado, bien perfumado. Y yo no digo que no, porque somos los representantes del gran Dios Todopoderoso. Así como los presidentes tienen a sus ayudantes y los representan, yo represento al Dios de los cielos, al Creador del universo. Pero no ando ahí pavoneándome como que si fuera la gran avestruz, o como les dice uno vulgarmente en el mundo, la divina garza. No, hermano. Lo que importa es lo interior, tu corazón, tu ser, tu persona. Dice el 20, instructor de los indoctos, de los que no conocen. ¿Te crees instructor de los indoctos? Maestro de los niños, de los que apenas entraron al kinder, como tu amigo que eres nuevo, que no conoces nada. Yo te puedo instruir, van a decir. Y van a ver hasta dónde es tu corazón de noble para poder después sacar provecho de ti. Instructor de los indoctos y maestro de los niños, que tienen la ley de forma... que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Eso dicen ellos. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que indicas que no sea de hurtar, hurtas o robas.
con falsas palabras, como la serpiente, que hablas verdad y mentira para enredar a la gente y después sacarle provecho, así decentemente, que porque Dios dice que Él necesita dinero. Si Dios no necesita dinero, es el dueño del oro y de la plata. Pero aquí en la congregación a veces se requiere un poco de ayuda porque hay gastos. Pero hay quienes hasta te quieren quitar tu casa, hermano. Bendito es el Señor. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos y cometes sacrilegio, porque ellos se contaminaban con los ídolos de Roma. Con Zeus, con Marte, con Júpiter, con Platón, con Venus, de los atenienses. Con todo tipo de dioses de aquel entonces, hermano. Así se habían contaminado ya el pueblo de Israel. Por eso todo el pueblo estaba perdido y pues principalmente nosotros, que no sabíamos nada de la palabra. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios porque tú la quebrantas. Así les decía Pablo a aquellos judíos de Roma exhortándoles. Pablo, un hombre terrible que fue bien tremendo asesino de cristianos. Pero cuando el Señor lo convierte al evangelio, reconoce su maldad y ahora se entrega por completo. Porque así debe de ser, hermano. Porque dice el 24, vuelvo a repetir, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios o la palabra de Dios o el mandato de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Los gentiles son los pueblos diferentes del pueblo de Israel como nosotros, que éramos gentiles, extraños. Pero ahora nosotros ya no somos gentiles, hermanos, los cristianos. Ahora sí somos conocidos por Dios e injertados al pueblo del Dios Todopoderoso. Somos hebreos espirituales. Por eso es que está el libro de Hebreos, porque es para los cristianos. Somos hebreos espirituales, porque por la fe somos hijos de Abraham. Para que sepas, hermano. Así es que vamos adelante, hermano. Vamos acercándonos a la conclusión, hermanos. Es breve el mensaje, pero llévatelo bien en tu corazón, porque esto es muy serio, es muy delicado. Por eso Salomón también escribía amonestando a los judíos y a todo el pueblo de Israel. Proverbios capítulo 5, vayamos al libro de Proverbios capítulo 5 del 21 al 23, escribiendo el sabio Salomón, que qué tremendo él también, fue peor que su padre el rey David. Una gran vergüenza lo que el rey David hizo. Un día vamos a predicar de él, hermano. Pero sí se me va a agarrar bien en la silla porque yo creo que va a temblar el templo, hermano. Por la bendita palabra. Vamos a sacar a luz al rey David. Dice Proverbios 5 del 21 al 23. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Tengamos mucho cuidado. Y Él considera todas sus veredas, todas tus acciones, día tras día, minuto tras minuto, tus pensamientos y todo. Así es que desecha lo malo, porque son dardos del maligno que vienen a tu mente. Otra vez, porque todos los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío. Te van a encadenar, dice la Escritura, si tú te regresas, si es que conoces la palabra. Prenderán al impío sus propias iniquidades, sus propias maldades después de conocer la palabra de Dios. Y practicas los males, tus propias maldades te van a encadenar. Y vas a quedar expuesto y esclavo al yugo de Satanás. Así es que amemos la bendita palabra de Dios. Es como la medicina. Más vale un jalón de orejas ahorita y no que te halles allá en el infierno ardiendo por la eternidad, por los siglos de los siglos, donde el gusano nunca muere y donde la flama jamás se apaga. Y si hablo de esta manera es porque así yo lo acepté.
porque yo me acusé a mí mismo, yo me aborrecí a mí mismo y yo creía el evangelio. Así es que prenderá el impío con sus propias iniquidades y retenidos serán las cuerdas de su pecado. Mire, bien amarradito, como cuando la araña agarra a la mosca y mire cómo le enreda para después dejarla, como decíamos también en el mundo, se lo chupó la bruja, porque así hace Satanás. Anda como león rugiente viendo a ver a quién se va a devorar. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, las cuales es nuestro Señor Jesucristo. El 23 dice, Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura, porque piensa que todo está bien. Así era el pueblo de Israel, los líderes cuando vino el Señor Jesucristo, esclavos de Satanás. Por eso el Señor les decía a los líderes del pueblo de Israel, vosotros sois de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio, por cuanto no hay verdad en él. Porque cuando habla de mentira, de lo suyo habla. Porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, me querréis matar. Hombre, que yo no oí eso del Padre. Así es que obedezcamos a la palabra, hermanos. Amén, hermanos. Libro de Efesios, capítulo 5, del 1 al 14, dice. Vamos concluyendo, hermanos. Efesios, capítulo 5, del 1 al 14, dice de la siguiente manera. Exhortando Pablo a los de Efeso, a donde también llevó la misma doctrina. Esta misma doctrina que te estoy recitando. Créeme que no es que yo quiera hacerte sentir mal o incómodo, sino que yo tengo que decir lo que dice el Señor, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso es que he sido desechado por varios ministros pastores. Y hemos entrado a la oficina, como les digo, quiere hablar conmigo, es sentadito en la oficina, en la mesa, y saque su Biblia y la mía, y vámonos. Y mire, uno de ellos me dijo, ¿sabe qué? Si usted se sube al púlpito y dice esto, lo bajo. Así me lo dijo. Yo lo único que le dije, allá usted, el cielo y la tierra es testigo de lo que le acabo de decir. Así es que allá usted, yo me lavo las manos. En sus manos está su vida y su muerte y el pueblo. Así es que, bye, bye. Y así he sido despedido de otros lados. Dice Efesios capítulo 5, del 1 al 14 nuevamente. Palabra que debe de ser para los que ya hemos aceptado a Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante, limpio. Pero fornicación, práctica de sexo sin ser casado, y toda inmundicia, vicios, alcohol, drogas, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, ni aun se hable de eso entre ustedes, como conviene a santos o apartados de lo malo. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni seamos necios, hay que ser con cordura. Ni truanería, ni estemos ahí de jactanciosos, que no conviene, sino antes bien con acciones de gracia, con acciones de agradecimiento. Hay que hacer las cosas y comportarnos, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No hay espacio, no va a haber espacio. Nadie se engañe con palabras vanas. No se quiera justificar a sí mismo. Por eso está la luz de la palabra clara, más clara que el agua. No cuando se salga y andar a usted ahí como en la luna, queriéndose solapar a sí mismo. Así llévese la palabra y guárdela en su mente y en su corazón, a ver si cabe.
Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque viene el diablo y mire y se nos roba, No seáis pues partícipe con ellos, con los que practican esas cosas. Porque en otro tiempo eras tinieblas. Porque el diablo es encajoso. Vuelvo a repetir que desde niño nos atrapó. A todos y cada uno de nosotros, porque así hizo con el primer ser humano también. Nos lleva desde el principio de la creación de marrullero. Pero con la palabra de Dios lo descubrimos y lo avergonzamos. Amén. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, exhorta. A la gente que no sabe, ayúdala, corrígela. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, o que se sabe la verdad, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo o deja ver todo. La luz es la verdad, porque no hay nada oculto que no vaya a dejar de saberse. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tú que duermes, despiértate de entre los muertos. Porque así en otro tiempo era yo, muerto por los delitos y pecados. El enemigo me arrastró, hermanos. Después de que yo desde jovencito hasta los 13 años, como de los 9 a los 13, 14, 15, me iba a correr al cerro y al llano buscando de Dios. No me gustaba juntarme con nadie. No me gustaba el grupo de gentes que se juntaban en pandillas, en bola. Y miren lo que vine a acabar. Porque como no me dejaba, pues me surgieron más problemas. Vamos a Juan, primera de Juan capítulo 1 del 5 al 9. Como dice la bendita palabra del Señor también. Juan, el discípulo amado del Señor, dice, exhortando, ¿verdad?, también a la iglesia, como ahorita yo también, hermanos, los insto y los exhorto en el amor de Dios. Este es el mensaje del versículo 5 al 9, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, no hay mentiras, Él es claro y transparente. Si decimos que tenemos comunión con Él, o tenemos, como decimos los cristianos, que nosotros no somos una religión, sino que nosotros somos una relación. Y a veces eso nada más se dice, porque no se obedece a la palabra. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas haciendo lo malo, mentimos y no practicamos la verdad o lo bueno. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión o comunicación unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado que no sea de muerte, quiero que sepan. Cuando se aira, cuando contiende, cuando se enoja, cuando pleitea con el hermano XX. Esa sangre sí te limpia. Pero una vez conocida la palabra y quebranta los mandamientos, nada te puede limpiar ya jamás. Grábatelo. Un día vamos a explicar cuáles son los pecados de muerte y los pecados de restauración. Porque el maligno dice que nada más por la blasfema contra el Espíritu Santo, pero eso es mentira del diablo. Vamos a sacar a luz eso. Dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, como les digo. Podemos pecar de pensamientos, de sentimientos, pero no vamos a practicar el pecado, porque el que practica el pecado, ese es del diablo. Pero como estamos en la carne, pues claro que Él viene y nos tienta. Pero por eso dice la Escritura en Santiago que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida. Porque nosotros ya estamos juntamente con Jesucristo crucificados. Porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos, los que le pertenecen a Cristo. Dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad que ya está dentro de nuestra mente y de nuestro corazón. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque reafirmo, nos podemos airar, contender, como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero, eso hago. Porque se airaba, contendía, exhortaba, se airaba, se celaba, como Jesucristo. Volcó las mesas por naturaleza. Si estás en paz y viene alguien te agrede, pues tienes que exaltarte, pero tratar de calmarte. Pero no vas a dejar de molestarte. Y toda ira es pecado. Toda ira es pecado. Pero repitiendo, que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Si vieran las que he pasado, hermano, que me he tenido que quedar así, mi hermano, nada más tragándome mi saliva. No, hermano. Por eso es difícil, pero no imposible, hermano. Porque así pasó a todos los apóstoles. Porque así le pasó a los profetas. Imagínense a nuestro Señor Jesucristo. Lo despedazaron, hermanos. Y como para andar de traidores, pues como que a mí me cela, hermanos. Me cela, hermano. Así es que vamos a primera de Pedro, capítulo 2, 9 y 10. Mire cómo Pedro dice que tenemos que actuar. Pedro, aquel que negó al Señor 3 veces. Imagínenselo. Negó al Señor 3 veces este tremendo Pedro, hermano. Pero ¿sabe por qué lo negó? Porque no tenía la unción. Porque no tenía el poder. Porque el poder lo recibió hasta el día de Pentecostés. Que aún así también andaba medio cojo, porque Pablo un día, hablando vulgarmente, hermano, lo quería moronguear. Se juntaba con los judíos y actuaba como los judíos, los de la circuncisión. Luego venían los hermanos y ya se juntaba con ellos. Y luego no quería que los vieran, que se juntaban unos con otros, como que si fuese un traidor. Pero mire, Pablo derechito lo puso así en sus zapatos. Órale, amárrese bien los zapatos, el cinturón, la corbata, el saco y órale, a la guerra. Así debe de ser uno, hermano. Porque el Señor Jesucristo cuando vino, Él no vino con que, ay, pobrecitos. No, hermano, Él vino como el que tiene autoridad. Trazando y diciendo. Vino a quitarle a todas las almas que quieran al diablo, hermano. Como esta palabra te traigo. Es para eso. No creas que yo me jacto en quererte decirte, no, hermano, si a mí me tenía hasta la cola, hermano, me tenía en el foso, como a Daniel, hermano, como a este José en el calabozo también, hasta abajo el diablo, hermano. Pero un día el Señor Jesucristo metió su mano, mire, hermano, y me sacó de las tinieblas. Y por agradecimiento, hermano, hoy le sirvo a mi Dios, hermano. Y aquí, hermano, 29 años, hermano. Íntegro, me he mantenido, hermano. Íntegro, solito. Bueno, supuestamente solito, pero el Señor siempre está conmigo. Porque Él vive dentro de mí. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11, dice de la siguiente manera. Vamos concluyendo este pasaje y otro más, hermano. Dice la Escritura, Pablo escribiendo a los de Tesalonicenses, del 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba, decía Pablo. Pónganse listos, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. No va a avisar, así es que mantenga su lámpara prendida con aceite. Póngase a leer. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. El Señor viene y dice que la tierra va a temblar como ebria, hermano.
que todas las costas de todo el mundo van a desaparecer. Todas las islas donde había montes van a desaparecer y van a surgir otros, hermanos. Los volcanes van a hacer erupción y todas las potencias de los cielos serán conmovidas. Todas las nubes en todo el cielo, porque se va a apagar el sol, va a correr el aire caliente hacia el frío y va a haber choques de electricidad. Toda la tierra se va a llenar de relámpagos y truenos, hermano. Van a querer morir los hombres. Se van a meter en las cuevas como los topos. Van a aventar sus ídolos, hermano, a la calle. Sus imágenes y todo, hermano. Va a ser bien terrible la ira cuando venga el Señor. La ira del Dios Todopoderoso. Dice el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estás en tiniebla, no eres ignorante. Para que aquel día no lo sorprenda como ladrón el Señor cuando venga. Estate firme con tu lámpara, siendo luz. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas como antes lo éramos, hermano. Porque el diablo es encajoso, hermano. Y a toda la humanidad, a todos nos ha atado según la necesidad de cada quien. A veces dice uno, no, pues es que yo siempre hago lo que quiero. ¿Y por qué no te haces rico? ¿Y por qué no tienes todo lo que quieres? Porque uno hace lo que el diablo dice, hermano. Si escuchas su voz, vas a hacer lo que él te diga. Y no vas a hacer lo que la bendita palabra de Dios dice. Seamos luz. Dice el 6, por tanto, no durmamos como los demás. Como aquel pueblo de Israel dice, no durmamos. Sino velemos y seamos sobrios, seamos despiertos, atentos, listos. Como cuando van a la clase y el maestro te está explicando para que apruebes el examen luego. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, habiéndonos vestido con la coraza, el conocimiento de la doctrina y de la enseñanza, para que tengas seguridad y de amor, para que tengas misericordia de todos. Y con la esperanza de salvación, con el yelmo, con la seguridad, hermano. Porque no nos ha puesto Dios para ira, para que no soportemos la ira de Él cuando Él venga. No nos ha puesto para eso, sino que nos ha puesto para traer la luz a las tinieblas, para que las tinieblas sean disipadas, hermano. Para eso hablamos, para eso gritamos, para eso nos ponemos enfrente del pueblo, del mundo, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, que si sigamos viviendo o que ya morimos y nos muéramos y estemos en el sueño de la muerte, vivamos juntamente con Él, para que cuando Él venga y nos resucite, estemos ya con Él, hermano. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, hermanos, que obedecen. Hay que edificarnos. Grande responsabilidad me deja el Señor para estarles trazando esto. Y créanme, que yo me celo. Porque en otro tiempo el diablo fue encajoso conmigo, hermanos. Me usó como un trapo viejo. Me agarraba de los cabellos, hermano, y dice, ahora para acá, vente para acá. Ahora vete para allá. Venía el mismo diablo y me decía, ahora boléame los zapatos. Y así lo hacía, hermano. Pero sabes, un día me alcanzó la luz, hermano. La luz admirable del bendito Dios. Un día voy a testificar de mi vida, hermano. Y concluimos aquí. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, del 1 al 5, hermanos. Bendita palabra del Señor. Bendita palabra del Señor que te traigo, hermano. Yo nada más soy un portador de la palabra, una voz que clama en el desierto, como lo hacía Juan el Bautista y como lo hicieron todos los profetas. Porque los que profesamos la palabra del Señor anunciamos el porvenir, antes de que venga lo malo. Génesis capítulo 1,
Dios, hablando a la conciencia de Moisés, escribió de esta manera. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1 del 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y que separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, hermanos. Y un día para con Dios es como 1000 años para nosotros. O sea que en 1000 años Dios creó, dividió el espacio, el universo, el cielo, creó la materia y creó el agua, hermanos. Pero también Él mismo, que es luz, hizo que resplandeciese y se viesen las primeras obras que hizo. Porque la Tierra es el planeta más viejo de todo el universo. Y no hay vida más en otra parte en el universo. No hay más vida. Así es que la Biblia dice que en el principio había tinieblas, hermano. Y que la tierra estaba desordenada y vacía. Así como esta tierra que te está hablando, hermano. Densas tinieblas que se palpaban, hermano. En mi ignorancia. Esta tierra, hermano, de polvo, de barro que soy. También, hermano, estaba desordenado, hermano. Vacío, sin Dios, hermano. Pero Dios en su misericordia, un año me hizo leer la Biblia, hermanos. Sin conocer yo nada, ni a ningún hermano, aleluya, ni a nadie, hermano. Yo solito, directo. Me hizo leer la Biblia en directo, me empezó a enseñar directo un año. Me lavó el cerebro, me convenció y al año, mira, recibí la unción cuando oraron unos hermanos por mí. Y fue cuando en el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz, hermano. Y dijo Dios, sea la luz sobre de Luis. Y resplandeció la luz en mí, hermano. Oraron por mí, mire, y empezó a entrar el Espíritu Santo, empezó a entrar y empezó a salir algo diferente. Es una locura, hermano, eso. Recibir la unción del Espíritu Santo, ser aceptado por Dios y que te dé de su sangre espiritual. Que te dé de toda su sabiduría, porque en la sangre está todo el ADN de Dios. Limpió y perdonó mis pecados, cubrió mi alma, me engendró como a hijo de Dios. Y aquí estoy, mira, testificándote. Porque así Dios también quiere que en ti haya luz. Quiere llamarte por tu nombre y decir que sea la luz sobre de Juan, sobre de Pedro, sobre de María, que sea la luz. Para ya no estar en tinieblas. Era yo la oveja, hermanos, de toda mi familia, la oveja negra, hermanos. Después de ser un niño tan tranquilo, tan serio, tan respetuoso hasta los 16 años, hermano. Salgo a la calle y mira, viene y me arrebata el enemigo. ¿Tú crees que yo le voy a dar espacio, hermano, cuando él muchas veces me quiso desaparecer de la tierra? 3 veces baleado boca de jarro, 3 veces mandado matar por sicarios. Y mira, hermano, estoy enterito testificándote. Porque la luz llegó a mi vida, hermano. Y esto es lo que te traigo, la luz de Cristo, su palabra. Así es que yo te he visto, amigo, hermano, mantén esa lámpara. Y lo digo también para mí. Así como tú me estás escuchando, que te estoy exhortando, que te estoy diciendo, así es como yo me estoy escuchando a mí mismo y me lo estoy diciendo a mí. Porque la palabra primero es para mí. Páseme lo que me pase. Sé que en el momento que ya no esté en la tierra, voy a pertenecer y estar esperando a que el Señor venga y me resucite. Si es que no viene antes y me desaparezco de la tierra. Porque así sucederá. Así es que atendamos a la palabra y seamos luz, porque Dios, déjeme le digo, dice que somos, que Él nos ve desde allá como luminares. Por donde andemos caminando, dice que Él nos ve como luz.
Él sabe quién es quién. Porque en nosotros, dentro de nosotros está la unción, su sangre espiritual, la que nos limpia y perdona los pecados. Y Él nos ve desde allá porque Dios es luz. Y al darnos de su naturaleza es que la luz está en nosotros. Por eso decía, seamos las luminarias, hermano. Y alumbremos al mundo, así como el sol que alumbra la tierra. Si no estás tú, que lo alumbre tu esposa, que es como la luna. Y si no está tu esposa, que sean tus hijos, que son como las estrellas. Que alumbren a la tierra y a todo mundo, para que no haya tinieblas sobre la tierra. Tú que eres tierra, que estás ahí, amigo, y barro, acércate a la luz de Cristo para que no andes más en tinieblas. Así que de esta manera le damos gracias a Dios por el mensaje. Los hijos de luz, porque Dios es luz. Que el Señor los bendiga a todos, que sean bendecidos por siempre y que el Señor nos guarde de toda acechanza del maligno y de toda tiniebla que nos aceche diariamente. Padre, te doy las gracias, Señor, por todo. Bendice al pueblo que estuvo ahí presente, Señor. Cuídalos y bendícelos, Señor, por siempre, para que algún día alcancen la misericordia, Señor. Atráelos a ti, Padre Santo, para que los que están contados para que sean salvos, Señor, los reúnas tú, Padre Santo. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga.